Es un honor para nosotros contar hoy con la presencia del ingeniero Juan Carlos Villalarrudé. El ingeniero Juan Carlos Villalarrudé es empresario y emprendedor. Fue fundador de Omint en Argentina en el año 1967. Es ingeniero industrial. Hizo una maestría en administración de empresas en Cornell, en los Estados Unidos, y tiene una larga experiencia como empresario y emprendedor en Argentina y también en Brasil. En 1980 expandió Omint hacia Brasil, donde creo que inclusive son más grandes que en Argentina, ¿correcto? No más grandes en número de socios, pero sí más grandes en facturación. Bueno, y nos va a hablar hoy sobre su experiencia empresaria, qué es ser un empresario en Argentina, qué es ser un emprendedor, qué desafíos implica. Así que aprovechemos este honor que tenemos de poder contar con la presencia. Juan Carlos. Realmente muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto les voy a hablar sobre mi experiencia. Les he repartido unas notas antes por dos motivos. Uno, porque no soy muy afecto a la tecnología a pesar de mi ingeniería industrial, y también creo que de este modo van a poder seguir mucho mejor el itinerario de mi charla. Bueno, en función de la hora voy a poner acá. Me gustaría, en primer término, para ubicarnos, el hecho de las clases de empresarios, por supuesto, es una categorización mía. El hombre de negocios, el productor y el emprendedor. El hombre de negocios es aquel que compra y vende. Las tres son actividades perfectamente lícitas. Él compra algo, lo tiene en algún lado y lo vende. El productor o el fabricante es aquel que produce productos, que su actividad normal viene en materias primas o da un servicio y las vende. El emprendedor es el que pone cosas en marcha, que es una actividad, por supuesto, es empresarial, por eso lo pongo como categoría, pero es esencialmente distinta a los otros dos. Les voy a dar un ejemplo para que vean la diferencia. Este es un ejemplo obviamente no real. Estamos en la Edad Media, va un caminante, una catedral en construcción. Hay tres obreros que realizan exactamente el mismo trabajo, que es moldear unas piedras para ponerlas en esta gran catedral. Ustedes conocen las que fueron en la Edad Media. Uno viene el caminante y le pregunta al primero de ellos: buen hombre, ¿usted qué hace? Vea, yo tengo una familia relativamente numerosa, estoy acá porque tengo que mantener a mi familia. Es el concepto que prime el económico. Al segundo le dice: usted buen hombre, ¿qué hace? Vea, yo estoy tallando estas piedras bien redondas, etcétera, para ponerlos en aquel lugar de la catedral. Él tiene el concepto profesional, por supuesto también le interesa la parte económica, pero su visión principal es la profesional. Y al tercero le dice: bueno, hombre, ¿usted qué hace? Yo estoy construyendo una catedral. Fíjense que hacen exactamente el mismo trabajo, pero la visión es enteramente distinta. Uno lleva el pan para su casa, que todos lo hacen, otro ve el trabajo profesional, otro ve la catedral. La visión es esencialmente distinta. Esta es, creo que, un modo de ver la diferencia entre el hombre de negocios, el productor o fabricante y el emprendedor. El emprendedor, ¿qué características tiene? Bueno, uno es el enfoque. Él es un enfoque atemporal, mira hacia el horizonte del futuro y trata en este enfoque en ese horizonte del futuro, el hecho de tener la visión más clara posible de lo que va a hacer. También esta visión es como agarrar unos catalejos, pero muy lejos va esta visión. Y su accionar es esencialmente diferente, es decir, él está preocupado en el futuro, por supuesto también algo en el presente, pero está enfocado en el futuro. También, ahora se me ocurre un ejemplo años atrás, pero que puede ser muy
muy importante. Estaba en un almuerzo, yo en ese entonces era muy joven, aunque ahora todavía me sigo considerando joven, pero estaba gente mucho mayor que yo, poco después del Rodrigazo, que fue en el año 75, estaba sentado en una mesa con gente relativamente muy importante, una era el presidente de ESO, y no sé cómo me dijo que su hijo, que en ese momento volvía de Estados Unidos después de haberse recibido, estaba hablando con amigos de él, de la situación del país, posibilidades, etc. Entonces yo le dije realmente, quizá con un poco de audacia, bueno, si quiere con mucho gusto yo lo puedo recibir y atender y tendría la visión de una persona más joven. Entonces vino el chico realmente muy serio, muy educado, etc. Y yo le hablé un poco sobre en qué estaba y nuestros proyectos. Y al terminar de hablar me dijo, ingeniero, todos los otros amigos de mi padre me hablaron de la inflación, que en ese momento en un mes fue el 100%, me hablaron de esto, etc. Y usted no me habló nada de eso. Usted me habló qué va a hacer ahora para proyectarse en el futuro. Creo que eso les puede dar una visión. Vayamos ahora al segundo punto, el emprendedor y la empresa. Creo que es algo muy importante, y sobre todo ustedes que están militando en el Partido Demócrata, el hecho de transmitir un concepto de empresa que es esencialmente diferente a lo que dicen los partidos de izquierda. El concepto, la empresa es una entidad para crear clientes. La empresa se basa principalmente en el cliente. ¿Qué es lo que la empresa vende? Es algo que es útil al cliente y su éxito está condicionado a que satisfaga realmente lo que quiere el cliente. Una empresa también es una entidad que cumple una función útil para la sociedad. Si no, creo que dejaría de ser empresa. Y con respecto a la ganancia no es el propósito de la empresa. Por supuesto que es un factor limitativo, por si no uno no puede seguir, pero no es la causa, sino el resultado de lo que uno produce. Es decir, la empresa no es algo para ganar dinero, aun cuando se debe ganar, sino que es algo para crear y mantener clientes. ¿Por qué es importante la ganancia? Y es algo fundamental, es que primero es un test de eficiencia de las actividades que uno hace. Es el pago que la sociedad le brinda a los accionistas. Y además es la fuente para crecer para el futuro. Las inversiones no se hacen en base a crédito. El crédito es algo temporario que uno lo tiene que pagar con ganancias porque si no quiebra. Yo creo que eso es realmente muy importante. Me acuerdo que una vez hablando con alguien relativamente joven, le expliqué una idea mía, me dijo que no iba a tener ninguna chance en la función política, además que mi interés no es trabajar en la función política. Yo eliminaba yo a todas las empresas estatales, ONG, etcétera, absolutamente les exigía ser empresas para ganar dinero, con lo cual tienen la FIP, pagan impuestos, etcétera. Lo que pasa que a algunas le diría, usted está sin fines de lucro, perfecto, vamos a poner en el estatuto que no va a repartir nunca dividendos. Es decir, nadie va a retirar ganancias, pero está la FIP, hay auditores, pagan impuestos para mantener al Estado y la sociedad y están en una competencia perfecta con la empresa privada. Ese es el concepto de lo que es una empresa y me parece muy, muy importante porque creo que un porcentaje de la gente que trabaja en política tiene una idea dramáticamente distinta. Creen que la empresa es un ente para ganar dinero. No, es un ente para crear clientes. Lo mismo, yo no vine acá para mostrarles un traje, vine para hablar, por más que he venido con un traje. La misión de la empresa define un poco el propósito para el cual está la empresa y es muy importante definirlo, es decir, cuál es su ambiente, cuál es su mercado, cuál es su idea de calidad, en qué contribuye a la sociedad.
Y esto que parece una tontería, yo, por ejemplo, en el caso de Omín que mencionó Juan Francisco Ramos Mejía, yo escribí la misión de la empresa el mismo año en que la fundamos. No la fundé yo solo, la fundé con un cuñado mío que era médico, pero la puse por escrito. Eso que puse por escrito en el año 67 sigue teniendo vigencia en el día de hoy. Es una brújula y un marco hacia el cual todos nos dirigimos. Y fíjense lo que es importante pensar cuál es el propósito de una empresa. Hubo un artículo muy famoso en las épocas que yo estudiaba en la facultad, que se llamaba Miopía Marketing, escrito por un profesor americano de MIT. Y él decía el caso, antiguamente en Estados Unidos todo el transporte de carga se hacía en ferrocarril, como se hacía acá en la Argentina, y los ferrocarriles creyeron que estaban en el mercado de los ferrocarriles. Mientras ellos creían eso, los camiones le sacaron toda la carga, no se dieron cuenta que estaban en el mercado del transporte, no en el mercado de los ferrocarriles. Eso realmente es algo muy importante. Y el tercer punto con respecto a la empresa es el espíritu de la empresa. El espíritu de la empresa es como el carácter íntimo que hay adentro de la empresa, el alma de la empresa. En primer término, ¿cuál es su actitud al cliente? Eso es fundamental. Una empresa, por supuesto, tiene alguna importancia los balances, pero ¿cuál es su actitud con respecto al cliente? ¿Está dirigido al cliente? ¿Trata de resolver sus problemas? ¿El cliente está satisfecho? El segundo punto es el personal y su desarrollo, tanto humano como profesional. El desarrollo humano tiene una importancia muy grande, porque el desarrollo humano es principalmente en la parte de ética y las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por ejemplo, en la compañía nuestra, Omín, que es una prepaga y además tiene sanatorio, que trabaja realmente mucha gente, se toman enorme cantidad de decisiones diarias. Yo creo que no menos de 1000, toman algunas chiquitas y otras grandes. Esas decisiones, que se controlan algunas, otras no, pero que realmente toman el personal, de algún modo van a definir el espíritu de la empresa. De ahí que es muy importante el hecho del desarrollo humano, principalmente en la ética y en las virtudes humanas, porque eso van a definir lo que va a ser la compañía y lo que la gente cree que es la compañía. Es muy importante el desarrollo profesional, y esto está relacionado con el concepto de trabajo profesional. El concepto de trabajo profesional, por supuesto, como yo lo entiendo, es absolutamente importantísimo dedicarse a estudiar bien lo que se hace y hacerlo con la mayor perfección posible. La mayor perfección posible. Y esa mayor perfección posible es hasta los últimos detalles, aun cuando el cliente no lo vea. Mi asociación, desgraciadamente, con un cuñado mío, José Barcobo, que era médico, él murió poco tiempo después, nació porque los dos, aun cuando trabajábamos en campos diferentes, teníamos el mismo concepto con respecto al trabajo profesional, con la mayor perfección posible, el hecho de que en ese trabajo uno debe desarrollar virtudes humanas y como en ese trabajo de algún modo debe contribuir a la sociedad. Esto tiene también una consecuencia muy importante. Los trabajos no se clasifican en grandes o chicos, no son ni grandes ni chicos, son los trabajos bien hechos o mal hechos. Se puede tener el presidente de una compañía haciendo un trabajo muy mal hecho y una ordenanza con un trabajo aparentemente sin importancia que lo haga bien hecho. El trabajo bien hecho requiere todas esas características a juicio mío. Y dentro de este espíritu también está la actitud de mejoramiento y de cambio, es decir, sobre todo la gente superior tiene que estar constantemente mejoramiento, cambio, etc. No necesariamente hacer
todas las cosas del mismo modo. Y también es muy importante el contribuir al mejoramiento de la sociedad. Puede ser en el campo específico de uno, como puede ser también con voluntariado solidario. Es muy importante el comprender el contexto en el que trabaja el emprendedor. Yo las llamo las 4 antítesis. Increíblemente, esto la saqué de una de las cartas de San Pablo, la segunda carta a los Corintios, acá lo dice, capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Por qué la saqué de los Corintios y de San Pablo? Pues San Pablo, a juicio mío, fue uno de los grandes emprendedores en el mundo. Porque, ojo, los emprendimientos no necesariamente son económicos, pueden ser económicos o no económicos. El caso de San Pablo, en el cual él, a partir de su conversión, aproximadamente el año 36, pero luego su gira las empezó por el año 40, etc. Fíjense, sin ningún medio humano, etc., recorriendo distancias desde Antioquía hasta Roma, algunas veces preso, otras no, temporales, sin seguridad, etc. Él, una religión completamente nueva que iba totalmente en contra de las ideas y del mundo pagano, él llegó hasta Roma. Y no solamente llegó hasta Roma, que digamos 3 siglos después fue nada menos que la religión oficial del Estado, y hoy en día el sucesor de su compañero San Pedro sigue estando en Roma y es uno de los grandes, por supuesto, líderes religiosos, pero también desde el punto de vista moral ejerce una influencia fenomenal en el mundo. Fíjense. ¿San Pedro o San Pablo dijo? ¿Perdón? ¿San Pedro o San Pablo. San Pablo, aquí está, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Ellos dice San Pablo, en todo atribulado, pero no angustiado, perplejo, pero no desesperado, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Fijémonos la primera parte. El empresario hoy en día, por supuesto, está atribulado fenomenalmente, cada día al leer el diario tiene una tribulación nueva. Está perplejo de todo lo que pasa, no es fácil comprender. Está perseguido por la FIP, el secretario de Comercio y una punta de gente más, y están tratando de derribarlo. ¿Y qué actitud debe tener? No angustiarse, no desesperarse, no abandonarse y no considerarse que está aniquilado. Es decir, creo que este es cómo trabajó San Pablo, que hizo una cosa realmente, aparte del desarrollo espiritual, etcétera, algo que desde el punto de vista humano fue extraordinario. ¿Cuál es ahora el perfil del emprendedor? Es decir, ¿qué debe estar pensando, qué debe hacer, etcétera? Primero, su propósito es construir el futuro. Eso es, hablo del emprendedor, es construir el futuro. Su mente principal debe estar en el futuro. Disraeli, el gran primer ministro de la reina Victoria en Inglaterra y uno de los realmente creadores del imperio inglés en el siglo XIX, decía que el éxito se podía explicar mejor por una atención incansable hacia el propósito. El que ve el futuro, ve el propósito, y eso lo dijo nada menos que Disraeli. Y también un poeta americano, David Thoreau, dijo algo bastante interesante. Si usted ha construido castillos en el cielo, no crea que su trabajo está perdido. Déjelos ahí en el cielo, en el aire. Ahora póngase a crear los cimientos de ese castillo. Es decir, el empresario, el emprendedor debe mirar principalmente el futuro. ¿Qué virtudes relevantes debe tener? La primera es la definición de perseverancia. Hay una definición de perseverancia que me parece, obviamente no es mía, muy bien dirigida al emprendedor. Es empezar y volver a empezar tantas veces como sea necesaria,
con el espíritu y el ideal de la primera vez. No es seguir, es seguir esa definición. Otra virtud relevante es la longanimidad, que precisamente está mencionado por San Pablo en una de sus cartas. ¿Qué es la longanimidad? Es una virtud que le permite a alguien seguir insistiendo, a pesar que lo que tiene que lograr le va a llevar muchísimo esfuerzo y recién lo puede ver en el largo plazo. Si no, uno se puede quedarse atrás. Y la insondabilidad, la sonda tiene por objeto ver cuál es la profundidad en un mar, en aguas profundas. Y esto de insondabilidad va referido a que la construir el futuro es como llegar hasta el fondo del mar. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta eso de la insondabilidad. Construir el futuro. Algunos conceptos. Construir el futuro no es adivinar el futuro. Primero, que el futuro no se puede adivinar, y lo que uno puede adivinar son qué escenarios son posibles, si pasa eso, pasa otro. Pero construir el futuro es qué voy a hacer yo, no qué puede pasar en el futuro. Es decir, qué decisiones debo tomar hoy para estar en cierto lugar en el futuro. No es adivinar el futuro, porque adivinar el futuro sería, como puse acá, es una tarea netamente pasiva, quizá propio de algunos magos, pero no le interesa adivinar el futuro, que además es imposible hacer. No es planeamiento estratégico o a largo plazo, es decir, no es planeamiento estratégico, que en general son ideas. Acá en realidad uno debe trabajar con ideas, pero las ideas hay que ponerles patas, es decir, debemos ponerlas en práctica, no es ideas, pensar, etc. No es planeamiento a largo plazo. El planeamiento a largo plazo involucra tiempo. El planeamiento de construir el futuro no involucra tiempo en una etapa muy posterior. Lo podemos asimilar al proyecto que hace un arquitecto en su mesa de trabajo. Él hace un proyecto, etc. No piensa si el cliente lo va a hacer en un año, no lo va a hacer nunca. Él está en su mesa de trabajo. Y para construir el futuro es muy importante estar en la mesa de trabajo. Construir no es adivinar el futuro, no es planeamiento estratégico, no es planeamiento. El futuro no es algo inexorable que está ya jugado. El futuro, uno por supuesto, si no hace absolutamente nada, el futuro se lo hacen a otros por uno. Uno debe ser un jugador, no un espectador. Es un jugador si él planea construir el futuro. Un punto importante es la aceleración de la historia y sus efectos. Ustedes que son mucho más jóvenes que yo han visto realmente todos los cambios que se han producido. Yo me acuerdo que estaba en Brasil cuando pedimos un trabajo de consulta y en lugar de traerlo a un cadete me lo mandaron por fax. Me pareció un mal educado fenomenal. Hoy ni siquiera existe el fax. Me acuerdo cuando empezamos en OMINT a los 2 años, que estábamos levantando cabeza, compramos una máquina eléctrica de escribir. Bueno, al comprar una máquina eléctrica de escribir, dijimos, esto es una empresa. Hoy no existe más. Ahora, esto tiene una importancia muy importante a la aceleración de la historia. La aceleración de la historia es como una cinta transportadora, pero que va a gran velocidad. Entonces, para el hecho de comprender bien ese futuro, hay que ponerse en una torre de observación, el empresario que quiere construir el futuro, y bien desplazada de esta cinta transportadora, para ver un poco más el panorama con otra perspectiva.
¿Cómo se construye el futuro? Acá le doy una metodología, por supuesto, no es mía, la saqué de la perspectiva, en la cual hay 4 etapas. Primero, ubicarse intelectualmente en un futuro, que llamamos horizonte prospectivo. En este horizonte uno debe diseñar qué futuro quiere. Dice que no importa el tiempo, qué futuro quiere. Eso es algo, no tiene nada que ver el tiempo. Yo lo viví en OMIM, que es una compañía de medicina prepaga, que por supuesto nos situamos intelectualmente en el futuro y queríamos diseñar qué tipo de plan médico, etcétera, teníamos que trabajar. Fíjense que acá no interviene absolutamente nada el tiempo. Estamos volitivamente e imaginativamente tratar de pensar qué es lo que vamos a hacer. Una cosa muy importante es entonces ubicarse intelectualmente en el futuro y diseñar el futuro que se quiere. La segunda etapa, desde este futuro distante, tenemos que ver, en el caso que ya tengamos una empresa, qué es lo que tenemos ahora y analizar el contexto que es el modelo actual, etcétera, desde este punto. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cuáles son los factores de éxito? Toda una serie de preguntas para pasar de este horizonte futuro al tiempo actual. Ver qué es lo que tenemos en este momento. En el caso nuestro, cuando empezamos a unir, no teníamos absolutamente nada, así que no había mucho que comparar. Era realizar lo que tenemos actualmente sería el modelo del presente, realizar un análisis comparativo entre el modelo prospectivo de futuro y el modelo actual. De este modo, que sería la segunda etapa, proyectarse desde el modelo prospectivo al actual tiene una importancia muy grande. Tomemos un caso histórico ya pasado. La Revolución Francesa, 1789. Uno de los que trabajaron en ella fue Robespierre. Por supuesto, tenía un concepto de lo que fue la Revolución Francesa. Supongo que pocos años después, Napoleón Bonaparte tuvo otro concepto. Y, por ejemplo, Luis XVIII, que tomó el trono de Francia, que volvieron los Borbones después de la caída de Napoleón, hubo un historiador que se rasgó las vestiduras porque empezó su discurso al Parlamento diciendo: el rey después de una larga ausencia. Y este historiador decía: todo lo que pasó en la Revolución Francesa, el imperio, lo dio en 6 palabras. Ahora, fíjense cómo un historiador del fin del siglo XIX, cómo vio la Revolución Francesa, cómo la ve hoy. Bueno, fíjense qué importante es ver desde un futuro lo que pasa hoy, porque la perspectiva puede ser diametralmente distinta. Entonces, esto, construir el futuro no es planeamiento a largo plazo. Tenemos la segunda etapa, es decir, volvimos hasta acá, es, bueno, proyectar el modelo prospectivo hasta el horizonte del presente, que ya lo vimos. La tercera etapa sería trazar el itinerario desde el modelo actual hasta el proyectivo. Acá sí empieza el tiempo, porque acá hay que hacer un esquema de plan operativo, empiezan recursos humanos, recursos financieros, etc. Pero fíjense que es la tercera etapa. Es como, digamos, esto que dije del arquitecto, proyectó la casa para el cliente, al final el cliente estuvo de acuerdo, dijeron: bueno, ahora tenemos que empezar a construir. Pero recién en la tercera etapa, que el cliente debe ver si tiene la plata, no la tiene, en cuánto tiempo se puede hacer, etc. Es importante el hecho de trazar este itinerario
y por supuesto revisar las distintas etapas. Una vez trazado el itinerario, la cuarta etapa sería evaluar la viabilidad del modelo prospectivo, de modo que no sea un castillo en el aire, que no se pueda poner realmente en marcha, es evaluar la viabilidad y ver si se puede poner en marcha. Es decir, todo esto que yo les hablé en cuatro etapas es una metodología, creo que relativamente simple, como escribir la metodología, no ponerlo en práctica, para el hecho de tener la concentración en el futuro. Es una herramienta de análisis, permite reflexionar, pero no es nada más que eso. Lo que es importante para construir el futuro es realmente pensar y poner cosas por escrito. La experiencia mía de algunos años es que la gente es muy difícil que piense y es muy difícil que escriba. Son dos que yo llamo virtudes muy difíciles de encontrar en la gente: pensar y escribir. Ahora, hay que pensar y hay que escribir y hay que encontrar tiempo. Y no son 5 minutos, ni es el colectivo, ni cosa por el estilo. Hay que encontrar tiempo para hacerlo y ponerse a pensar y ponerse a escribir. En una época que jugaba al bridge, hay un famoso libro de Goren, que es clásico del bridge, que en el prólogo decía que la palabra kiss, la palabra kiss, que es beso, pero nada más con S, decía que era keep it simple stupid, es decir, hacelo simple estúpido. El estúpido no se aplica a ninguno de nosotros, pero hay que hacer cosas simples, no complicadas. Lo complicado nunca se pone mal. Así que acuérdense que lo que sabe inglés, case con 2 S, keep it simple stupid. Eso es lo que aconsejo. Y además, como en la natación hay que tirarse a la pileta, porque uno puede tener muchas clases teóricas, etcétera, pero si no se tira a la pileta, no se tira a la pileta al agua así. Otra cosa muy importante que quería transmitirles es algo muy importante para el emprendedor y el empresario, es combatir la corrupción. Creo que ya hubo otra charla referida a la política. Yo ahora unas ideas para referirla al empresario. Es una tarea de primerísima prioridad. Y el empresario no puede decir esto a mí no me toca, sino que esto es de los políticos. No, es de todo. Debe compartir la responsabilidad dentro de su campo. Es una tarea suya. Probablemente no pueda hacer mucho, pero algo debe hacer y por lo menos debe pensar para hacerlo. La corrupción trae un fenomenal daño ético y económico. No solamente afecta la integridad de las personas, sino que en el campo empresarial daña las estructuras. Y además que una cosa muy importante, esto me acuerdo, vino a la Argentina, yo estudié en Cornell de Estados Unidos, un decano, y me dijo una frase en inglés que la voy a ver: the tone comes from the top, es decir, el tono viene de arriba y hay que bajarlo, abajo. Este daño ético y moral además tiene un fenomenal impacto económico, porque se desvían fondos que debieran ir al crecimiento económico para ir a otros lados, como puede ser quizá favorecer la droga, la corrupción, la violencia, el terrorismo, etc. Fíjense, yendo al caso concreto en la Argentina. Normalmente en la Argentina la recaudación impositiva era el 30% del Producto Bruto. Hoy en día es el 48%. ¿Ustedes han notado una mejoría en el país en los últimos 10 o 10 años? Creo que no. Al revés. O al revés. Ese 18%, del 30 al 48, ¿dónde fue? Fue a la corrupción. Fue a la corrupción. Isla Seychelles. Y bueno, eso es cómo se canalizó. Pero es decir, entonces eso es algo que tiene, porque si uno puede poner números,
pueden tener una idea mejor del daño, no hablemos del daño ético, también del daño económico en números fenomenales. Son cantidades de dinero fenomenal que en lugar de construir hospitales, escuelas, etcétera, va para otro lado, incluso para perjudicarnos a nosotros. Y también ahora viene algunas referidas a la acción, lo que puede hacer un empresario. Puede hacer algo desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno no hay ninguna duda que el ejemplo de la gente que está arriba es fundamental, y también uno puede empezar con cosas concretas como el hecho de desarrollar códigos de ética. Muchas compañías tienen códigos de ética o se han puesto en eso, y además conviene seguirlos y a ver ese código de ética es un bla 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 o algo para dar una charla como esta, o si es algo que realmente se aplica en la práctica. Y también a nivel externo. A nivel externo, un ejemplo puede ser dentro de compañías de un mismo sector. El hecho de agruparse para tratar de combatir la corrupción es algo realmente muy positivo y que se puede realmente aplicar. Bueno, no sé si pasaron los 20 minutos o más o menos.